Buenos días amigos, bienvenidos. Esto es Despierta con CDN. Qué gusto arrancar la mañana con ustedes, como siempre con cafecito en mano, tecito caliente o chocolate caliente, lo que sea. Nosotros felices de acompañarlos en nombre de todo este equipo que trabaja para ustedes, tanto en Santo Domingo como en toda la República Dominicana. Hoy es 15 de febrero. Ahora sí se fue enero, porque hasta que no llega el 15 de febrero, uno siente que todavía enero vive. Y ese enero resultó largo para mucha gente. Ayer, como saben, fue día de San Valentín, las calles de Santo Domingo colapsadas como de manera habitual, pero un chinchín peor. Yo me tomé, confieso, esto es una cosa personal, 1 hora y 45 minutos desde Gascue hasta el centro de Piantí. 1 hora y 45 minutos, a las 5 de la tarde. ¿Quién me manda a mí? Me dirán algunos a meterme a las 5 de la tarde en un vehículo. Pues esa es parte de la experiencia diaria. Espero que la hayan pasado muy bien, que los hayan consentido, que les hayan dado mucho amor, que hayan cultivado también su amor propio. De eso también se vive. Miren, tenemos aprobación del Código Penal en segunda lectura ahí en el Senado de la República. Pasará a la Cámara de Diputados, en donde creo que será aprobado ya de manera total. El presidente de la República deberá decidir si firma o no ese código que penaliza el aborto, contrario a lo que él había propuesto en campaña, que era apoyar más bien la despenalización del aborto. La suerte está echada. Hay quienes hablan de la legitimidad de los proyectos más allá de lo que piensan algunos grupos del país, pero de eso vamos a hablar un poquitico más adelante. Hoy también tenemos un caso importante y doloroso que nos llega desde Higüey. La jovencita Esmeralda Richies, de 16 años, que murió precisamente por un aborto. Se habla de la participación o presunta participación de su profesor, John Kelly Martínez, quien ya está en poder de la justicia. Él se entregó, el Ministerio Público ha dicho que fue arrestado. El pasado domingo, dice el padre de esta jovencita, de Esmeralda, que ella salió con su profesor y 3 amigas. Y que cuando regresó, bueno, estaba sangrando, decía que no estaba pasando nada, lamentablemente murió. El caso está en proceso de investigación y nosotros vamos a hablar de eso un poquitico más adelante. Compañeros, buenos días, ¿cómo están? Buenos días, Catherine. Buenos días, Nelson. Hoy yo creo que es un día cargado para venir de San Valentín. Es un día en el que, para ser Día del Amor y la Amistad, mucha gente recibió lo contrario a eso. Recibió golpes fuertes en la familia, dolor, y hay necesariamente que mencionar algunas cosas. Hay unas niñas desaparecidas, algo con lo que nosotros como CDN nos solidarizamos de manera permanente. Estas niñas están desaparecidas, la primera es Claribel Encarnación, la segunda niña es Ismailin Pascual, ambas tienen 17 años. Según sus familiares, salieron de sus viviendas en Atomayor el sábado 11 de este mes a realizar una diligencia en el municipio de Consuelo. No se ha establecido información sobre cuál es la diligencia. Desde ese momento se desconoce su paradero. Las familias están desesperadas. Ellos son residentes del Batey de Montecoca, del municipio de Matapalacios, en esa provincia de Higüey. Si usted tiene alguna información, puede comunicarse con su familiar, que es Maciel Torres, en el 829-828-6984. Siempre que empiezan las cosas con desaparición de niños, desaparición de adolescentes, hay que poner el ojo temprano y hay que pedirle la colaboración a las autoridades para que esto no pase de ser simplemente un aviso de búsqueda, y ojalá que así sea, y ojalá que la policía ayude a dar con el paradero de estas 2 niñas que salieron para regresar de inmediato. El Código Penal se ha aprobado, ahora va a la Cámara de Diputados. Vamos a ver qué pasa. Hoy, este miércoles, perime la legislatura extraordinaria que se había extendido por orden del Ejecutivo a través de un decreto hace aproximadamente un mes. Hoy perime esta legislatura y probablemente, a menos que se haga a la carrera, como se hizo la lectura del Código Penal en el Senado, no dará tiempo, no será suficiente para analizar todos los puntos del Código, que es el procedimiento que se utiliza en el Congreso Nacional para la aprobación de las leyes. Ayer decía uno de los senadores de la bancada opositora que
llegaron hasta la mitad del código y que todo lo demás lo hicieron como caña para el ingenio, que primero leyeron rápido y después dejaron de leer, porque habría prisa, premura de aprobar el Código Penal. Y 3 senadores se levantaron por el tema de las causales, por temas de derechos de la mujer, pero fueron palabras en el viento, según dicen ellos mismos. Fue aprobado y dicen ellos que a la carrera. Pero si no se hace a la carrera dentro de la Cámara de Diputados, pues entonces no se va a aprobar, porque el tiempo humanamente podría no ser posible a menos que hagan una especie de maña y no lean el contenido. Pero de ser así, por la condición del mismo código, no perime en la legislatura, sino que se conocería entonces en la siguiente, ya aprobado por el Senado. Hay que decir que hoy nosotros vamos a hablar, Nelson, Catherine, de elecciones y de partidos políticos. Hoy vamos a hablar con el doctor Román Jaques, presidente de la Junta Central Electoral, quien tiene datos interesantes para compartir con nosotros y además respuestas a muchas cuestionantes que tienen hasta algunos partidos políticos que hacen las cuestionantes en medios de comunicación, pero parece que no van y la hacen en la Junta. En Haití, solo para pasar balance, hay 4 nuevos detenidos. Ayer anunciaba la fiscal Mackenzie Lapointe de la Fiscalía del Distrito Sur, que habían 4 nuevos detenidos por el magnicidio del fallecido presidente Moïse y que agentes federales estadounidenses habían arrestado a 4 sospechosos, entre ellos los 2 dueños de la compañía de seguridad en Miami, que se había involucrado en la planificación y en la estrategia del magnicidio, que es la empresa CTU Security. Fueron los 2 acusados y imputados por cargos de conspirar para proporcionar recursos para matar o secuestrar a una persona fuera de Estados Unidos. Estamos hablando de Arcángel Pretel Ortiz y el señor Antonio Intriago, un nombre famoso en las lides de la alta seguridad en Estados Unidos. También se habían apresado ya otras personas como Frederick Joseph Berman y el ecuatoriano estadounidense Walter Beitermila, ambos residentes en la Florida y a quienes se les implica como miembros del segundo grupo del magnicidio, conocidos ellos como los financieros. Los primeros 2 son los estrategas y estos 2 serían los financieros. Dice la fiscal que con esto suben a 11 los arrestos de nuevas personas y que tienen una ficha importante, un colombiano que habría sido contratado y se habría entrenado para participar en el magnicidio, pero 48 horas antes decidió no participar y se fue a Colombia. Pues que es uno de los más altos rangos involucrados, ha dicho que ellos contaban con la participación de quien en ese momento era el primer ministro de Haití y que esa es la persona que había garantizado la seguridad, por lo que es la razón por la que ellos matan al presidente y no salen de Haití, porque ese primer ministro tenía el compromiso de protegerlos. Yo creo que todo el mundo sabe de quién estamos hablando. Buenos días. Efectivamente, vamos a ver ahorita a Román Jaques, el presidente de la Junta. Estuvo por aquí. Él dice que el padrón podría llegar a 8.600.000 dominicanos. Eso es un reto para la gente del censo. Un censo que no debió hacerse. O sea, tienen que aparecer en el censo más de 8.600.000 porque solamente lo que estarían habilitados. Ahora mismo hay 8.300.000, pero él dice que están haciendo un esfuerzo fuera del país, que ese es otro reto. En el exterior. En el exterior, para empadronar más de 1 millón de dominicanos. ¿Cuánto empadronó el censo fuera del país? A ese censo había que dar la reversa también, había que recular con el censo. A propósito del código, efectivamente, eso ni se leyó completo, pero miren qué paradoja y qué día. Si esa adolescente de Higüey hubiese sobrevivido, le tocaría cárcel. Estaría preso. Y al médico. Bueno, y al médico también. No hubo médico, porque no hubo médico, pero dice él le dio ese código que si se provoca un aborto por brebaje, le caben 2 años de prisión menor. Yo le voy a explicar ahorita qué es eso de prisión menor. Sí. Que yo no entiendo bien, pero mire la paradoja. El mismo día. En vez de la protección a esa joven, bueno, es una barbaridad. Déjenme iniciar con una positiva. Sí se sabe, Nelson.
En caso de que se sepa. Bueno, pero ahí están los bemoles del asunto de la interrupción del embarazo, del aborto, del atraso que hemos estado exhibiendo en esta discusión y del soberano atraso a incumplimiento del partido de gobierno. Bueno, está en mano, llegará a mano el presidente Abinader, él sabrá si lo promulga o no, pero fue una promesa de campaña, 23 votos en un congreso, Cámara Alta mayoritariamente del PRM, pero ni modo, eso lo veremos en detalle, pero es buen ejemplo gráfico. Si ese adolescente, digo, hubiese sobrevivido, estaría presa. Con todo y ser menor. Con todo y ser menor, y el que provocó el aborto, si es un médico incluso, preso también. Pero hablaremos de eso. Una positiva. Una buena. Sí, porque hoy promete ser un día de muchas informaciones negativas. Son datos lo que tú vas a traer. Las remesas, 802 millones en enero. Eso es 5.6% más que enero del año pasado, la interanual. Y más ¿cuánto? de, ¿0.6%? No, 5.6. A 5.6%. Más, eso es 42 millones, más que enero del año pasado. Y 9 millones más que enero del 2021. Pero atención a este dato, el 83.3%. O sea que rompimos récord. Otro récord en enero, comenzó bien. El 83%, llegó desde Estados Unidos. 544 millones. ¿Qué significa eso? El dominicano ausente. Exacto. Que siempre ha estado presente en todas circunstancias y le dicen que dominicano ausente. Una positiva, comenzando con las remesas, más de 800 millones de pesos. Y otra positiva, en un ambiente negativo, es que hay unos nuevos corredores humanitarios en Siria, al sur de Turquía. Ah, cierto, sí, lo leí. Se prometieron nuevos corredores porque el asunto de este terremoto, mire, van más de 37.000 fallecidos en Turquía y Siria. De Siria son más de 4.000. Pero 3.000 y tantos de los que fallecieron en Siria están en una zona controlada por los rebeldes que estaban ahí. Pero el amigo de Catherine, Bashar al-Assad, amigo entre comillas, porque ella acabó con él en estos días, permitió 2 nuevos corredores para que llegue ayuda, por lo menos para remover escombros. En medio de una denuncia de corrupción absoluta. No, eso está. Pero en la tragedia esta, dice la ONU que los muertos van a pasar de 50.000, pero hay versiones que van a ser más de 90.000. Hay más de 100.000 heridos nada más en Turquía. Estaba viendo no la pasé al grupo, no he tenido tiempo. Quizás en la parte siguiente podamos verlo. Hemos visto incluso casas, Nelson, Yulisa, que han sido sacadas de sus cimientos y que han caído encima de vehículos. O sea, para que comprendamos la magnitud de ese sismo. Y por cierto, hay que reiterarlo, ¿no? Hay denuncias de corrupción, hay unas denuncias gravísimas de mal manejo de la tragedia en el caso de Turquía, y hay que reiterar lo que está pasando en Siria. Y hay una buena noticia allí, Nelson. Lo vi esta mañana. Dos más rescataron. Rescataron a una mujer de 70 años, 212 horas después de la tragedia. 70 años. Incluso se sabe que el ser humano de manera regular solo puede sobrevivir o debería sobrevivir unas 72 horas sin agua, sin comida. Pero miren, ahí está. Son historias de esperanza en medio de la tragedia. Hablando de corrupción. Y muchos niños entre ellos. Atención a la OISOE y a las empresas constructoras. Ya apresaron los primeros ingenieros. Y a las alcaldías. Que construyeron edificios que se cayeron presos por la Guardia Mon. Atención con eso. Bueno, ahí está lo de Siria específicamente. 2 nuevos corredores humanitarios. Una situación, un padecimiento doble. Un terremoto y una gente aislada ahí que no puede llegar la ayuda. Bueno, vámonos a las portadas. Vamos a ver qué es noticia a través de la mirada de CDN y el Caribe. Susan Castaños está lista ya para contarnos cómo amanece el país tras nuestras portadas. Susan. Los buenos días para ti, Yulisa, Catherine, Don Nelson, y para todos nuestros amigos y amigas de Despierta con CDN. Miércoles ya 15 de febrero, mitad de semana. Echemos un vistazo de inmediato a la portada del periódico de casa El Caribe y nuestro portal CDN Digital. Iniciamos hablando de la entrevista especial El Caribe y CDN, hoy con el presidente de la Junta Central Electoral, Román Jaques, quien reveló que el patrón ha crecido en 500.000 de electores con respecto al año 2020. También tenemos el último adiós a Donely Martínez, quien fue despedido ayer en el cementerio El Ingenio en Santiago. El niño se une a varias personas cuyos sueños han sido tronchados por un disparo de un policía.
Cambiamos de tema, específicamente hablamos de los legislativos, y es que el Senado aprobó el Código Penal sin las causales. La iniciativa que ahora pasa a la Cámara de Diputados fue sancionada con una votación de 23 de 26 senadores presentes. Cerramos las principales de la portada del Caribe con noticias del plano económico, y es que el Banco Central dice que las remesas alcanzaron los 802 millones de dólares durante el mes de enero y los flujos aumentaron un 5.6% con respecto al mismo periodo del año 2022. Continuamos hablando de deportes desplegados en la contraportada del Caribe. Iniciamos con Nelson Cruz, gerente del equipo dominicano para el Clásico Mundial, quien fue recibido junto al equipo ayer martes en el Palacio Nacional, donde dijo que los jugadores están motivados y unidos. Pasamos rápidamente a nuestro portal digital www.cdn.com.do, donde usted podrá informarse de las noticias más importantes en el país y el mundo, como esa del Ministerio Público que arrestó a los dueños de Multimuebles, el edificio que, recordemos, colapsó recientemente en La Vega. También tenemos la llegada al país de 2 nuevos helicópteros para fortalecer la seguridad de la frontera. Cerramos las principales de CDN Digital con el anuncio del cantante Marc Anthony y Nadia Ferreira sobre la espera de su primer bebé. Así que les invitamos a que visite nuestro portal www.cdn.com.do, además de que adquiera la versión impresa del periódico El Caribe para que esté enterado y enterada en todo momento. Ha sido todo de mi parte, retorno con ustedes. Ayer, con motivo de San Valentín, pensé que decía algo bueno, de que el día iba a estar soleado, que no iba a llover, pero miren, los tapones dañaron por lo menos en el Gran Santo Domingo esta celebración al amor y a la amistad. Muchísimas gracias, muy buenos días. Hemos visto cómo en los últimos días las temperaturas se han tornado cálidas en el transcurso de la media mañana, mediodía y media tarde. Esto se ha debido a los vientos que llegan desde el Mar Caribe, los vientos del este-sureste que han impulsado específicamente una masa de aire cálida y esta humedad localizada al sur de nuestra zona de pronóstico para incrementar la sensación térmica en gran parte del territorio dominicano. Pero va a cambiar este panorama meteorológico en las próximas 24 a 48 horas debido a este frente frío localizado al norte de República Dominicana. Está disipándose. No obstante, esa nubosidad localizada en el Atlántico será impulsada por los vientos del este-noreste y también por una débil vaguada que va a establecerse muy cerca de nuestra región. Por lo tanto, para hoy tendremos este incremento de las precipitaciones y de la nubosidad, especialmente hacia la región del Cibao, también hacia el noreste, hacia el sureste, hacia el sur y parte de la cordillera central. Este sistema frontal, unido a una masa de aire polar al norte del Caribe, estará incidiendo en nuestra región desde esta noche. Es por eso que las temperaturas se tornarán muy frescas durante varios días y hasta la próxima semana. Los modelos de pronóstico están presentando cómo el ambiente se refrescará de manera significativa en gran parte del país, reflejándose principalmente en las noches, madrugadas y primeras horas de la mañana, especialmente hacia la región norte y hacia los sistemas montañosos. Así que veremos en las próximas 24 horas un incremento de las lluvias en República Dominicana. Estas han sido las informaciones del tiempo. Bueno, muchas gracias, Jens Uriel. Revisamos también sus comentarios en la red social Facebook. Qué bueno que nos acompañen también allí. Está Rosario Rodríguez, dice que ya van casi 40.000 muertos del terremoto de Turquía. Así es, Rosario, gracias también por acompañarnos en este panorama y en el seguimiento de esta noticia. Kelvin Torres con nosotros. Rosa Rodríguez nos dice bendiciones, amén, Rosa. Giovanni Collado dice, no sé si República Dominicana es un caso perdido, dice él, o hay esperanza aprobando leyes a vapor y los enemigos de la sociedad no son los delincuentes, sino la Policía Nacional. Eso de las leyes al vapor lo vamos a ver un poquitico más adelante. El asunto del Código Penal estaba dormido desde hace meses. ¿Quién? El tema del Código Penal. Código, 22 años. No, pero digo en esta legislatura. Ah, ok. Digo, en esta legislatura estaba como dormido, estaba como así como soñoliento. Los diputados parece que estaban en otra cosa y de repente dijeron, legislatura extraordinaria, dale para allá, vamos a meterle el acelerador, no 1, 2, 3, 4 veces que la gente no está en eso. Pero ahora que tú dices eso, y lo de la ley electoral, ¿también la aprobaron? También. Giovanni, eso se llama calimocho en el barrio. Es una cosa
Pero bueno, vamos a seguir leyendo sus comentarios, que son más importantes. Dilenia Liriano, Villamella, presente, gracias Dilenia, un abrazo para ti, para toda la gente de ese barrio tan importante y popular de la capital. Pedro Cepeda con nosotros, dice un abrazo para ese equipo precioso, amén. Miriam Borges, buenos días querido grupo de Despierta con CDN, tenemos que trabajar con nuestros hijos, con lo que es la comunicación y la confianza, de acuerdo Miriam, ella se refiere, me imagino yo, al caso de esta jovencita Esmeralda Riches. Quien por cierto era una joven que usaba de manera recurrente sus redes sociales, por eso es que hay tantas fotografías de ella. Es muy lamentable que tengamos que hablar de su muerte el día de hoy, solidarizarnos con su familia, que vi esta mañana el testimonio de su papá por cortesía de un colega de allá de Higüey, y definitivamente están como estupefactos, ¿no? O sea, como que no lo veían venir. Insistieron una y otra vez en preguntarle qué había pasado y ella se negó a dar la información. Imagínense ustedes, un profesor que debe ser el que orienta, que debe ser el que acompaña, que es una figura de autoridad, que es un adulto, que por este caso ustedes van a ver, no, ellos tenían una relación, no hay relación entre un adulto y una menor de edad. Eso puede constituirse en abuso, o es abuso. Rigoberto Garis, desde New Jersey, bendiciones, gracias. Rigoberto, Martínez Josefina también, y Noemí Pozo. Buenos días para todos. Y Melvin González dice que hay que activar los valores desde el hogar. 7:23 minutos de la mañana, vámonos a la pausa. Estamos aquí en la carretera Mella, frente a la bomba activa en el Almirante. Le hacemos un llamado al Ministerio de Obras Públicas para que por favor acuda a reparar este hoyo. Mírenlo aquí, este hoyo. Carretera Mella, frente a la bomba activa en el Almirante. Si ustedes se fijan, el hoyo ocupa todo un carril de la carretera Mella. Son las 7:27, vamos al resumen de noticias del interior del país. La presidenta del Partido Liberal Reformista, Karina Aristi Cedeño, aseguró que esa organización se encamina a convertirse en una opción de poder verdadera por estar siempre al lado de las familias más humildes, como lo demostró su fallecido fundador Amable Aristi Castro. El ministro de Defensa, Carlos Luciano Díaz Morfa, visitó la zona fronteriza de Dajabón, donde realizó un recorrido de supervisión por toda la franja limítrofe con Haití para contactar el avance de los trabajos del muro divisorio que construye el gobierno dominicano. El ministro de la Vivienda y Edificaciones, Carlos Bonilla, realizó un recorrido en el Centro Universitario Regional UAS, en la provincia Atomayor, para inspeccionar el progreso de la obra y el cumplimiento del calendario de construcción. El voluntariado Jesús con los Niños realizó la primera caminata 3K contra el cáncer infantil denominada Héroes de Corazón, a beneficio de los programas que ejecutan en el Hospital Infantil Arturo Grullón de Santiago. Humberto Adames, CDN. Ya introducíamos lo del Código Penal, la decisión del Senado. Atención a Giovanni Collado, no sé qué fue lo que él dijo, pero más o menos es que están maltratando allí las leyes a la carrera. Y los proyectos lo dejan mancos, calimocho, lo chapean bajito, lo maltratan. Bueno, Samuel Guzmán estuvo por el Senado de la República, los honorables senadores de la República, a ver qué fue lo que hicieron con la aprobación en segunda lectura del Código Penal. Con 23 votos a favor y 3 en contra, el Código Penal pasó su prueba de fuego en el Senado y lo hizo pese a la objeción de legisladores de la oposición como Iván Lorenzo y del oficialismo como Antonio Taveras, que intentaron sin éxito someter varias modificaciones, entre ellas relativas a la no discriminación por orientación sexual. Aquí se ha armado un falso debate. Todo el que tenga una orientación sexual diferente es un ciudadano y tiene derecho como ciudadano. La Constitución no discrimina. Yo no puedo ser parte donde se apruebe un Código Penal de 419 artículos sin que se haya leído ni en la comisión ni en el hemiciclo. Entonces, independientemente del fondo del asunto, no podemos aceptar bajo ninguna circunstancia que ser parte de una historia gris. La liberación del trámite de lectura fue otro de los puntos de crítica, al igual que derechos fundamentales que, a juicio de la senadora Farideh Raful, fueron negados a las mujeres al mantener la penalización del aborto, pero dichas objeciones fueron refutadas. Yo creo que la correlación de fuerzas, como siempre, trata de imponerse sobre la base del desconocimiento de derechos fundamentales
de la mujer, porque cuando hablamos de las 3 causales, hablamos de 3 excepciones, donde el Estado debe garantizar. Porque es el mismo proyecto que ya leímos hace poco, aquí en este pleno, lo leímos todos, y solamente, tal como planteó el presidente, se acordó en la comisión revisar los puntos que teníamos diferencias. El proyecto, que no perime en esta legislatura extraordinaria, pasa ahora a manos de la Cámara de Diputados. Samuel Guzmán, CDN. Bueno, ahí está. Ustedes vieron al senador Antonio Taveras, que era el que presidía la comisión. Él dice que no votó, pero él no votó no por las 3 causales, sino porque él entre los artículos que solicitaba modificar estaba de la orientación sexual diferente. O sea, que la iglesia... Él habla de la discriminación. Sí, que él quería que se pusiera eso de la orientación sexual, pero ahí está. Yo creo que es vergonzoso el espectáculo del Senado, no solo porque se terminó de leer a la carrera o porque se maltratara, sino que ese no es el rol de un legislador, y más de elección popular directa, que llegaron ahí prometiendo una cosa y hacen la otra. El código no se cae, aunque los diputados no lo traten hoy, y eso es lo que uno espera de Pacheco, que siempre ha dado la cara. Como no se cae, lo van a dejar para la próxima legislatura, pero si lo van a dejar para la legislatura que comienza el 27 de febrero, no es para engañarnos y cogernos de tonto útil otra vez, y que no, será sometido a discusión cuando ya previamente está cocinado y lo aprobaría. Yo creo que lo cualitativo es esto, 23 de 26 presente, como decía Catherine al principio, una promesa de campaña. Hay un incumplimiento. El elector de aquí a veces suele pasar factura, pero por lo menos hay una clase media que estuvo muy de lado en la campaña, el cambio del PRM, que ese era uno de los puntos que lo movilizó. Una clase media muy activa, una sociedad civil también dinámica, que de seguro debe sentirse defraudada en este momento, aunque hay muchos de sus protagonistas que son parte del gobierno. Vamos a ver qué hablan. El ejemplo que puse del adolescente de Higüey retrata el tema de las 3 causales, y es una pena, así ocurrió con la ley del régimen electoral, que nuestro Congreso sancoche las leyes, y que lo que surja ahí sea un asunto de conveniencia. Decía, ustedes lo van a ver ahorita, al presidente de la Junta, que ya le aprobaron, eso fue lo que le aprobaron, eso es lo que va a aplicar, él no va a comenzar a gritar. Pero decía él que la clase política dominicana, todos esos partidos, todas esas cúpulas, todos esos congresistas, perdieron una oportunidad histórica de darse una ley electoral completa, que evite todos los traumas. Pero parece que ese va a ser el estilo. Habla muy mal de la calidad de nuestros congresistas. Ahí está, las 3 causales. Hay algunos discursos, eso es allá antimovimiento nada más, pero en el fondo la orden era de que se pasara a esto. Vamos a ver si al final, cuando llegue al presidente de la República, imagino que pasará también por la Cámara de Diputados, a ver qué actitud final. Esa es la pregunta de los 64,000. Adoptará el presidente Luis Abinader al respecto. Pero ahí está, aprobado el Código Penal. Bueno, yo creo que los que apoyamos las 3 causales, vamos a seguir apoyando las 3 causales, no importa que aprueben ese mamotreto de Código Penal, debo decirlo de esa manera, es mi opinión. Creo que el país se encamina una vez más hacia el atraso, pero también hay que poner la responsabilidad y, como quien dice, equilibrar las responsabilidades. Yo creo que sí, hay muchos grupos del país que han decidido hacerle frente al tema del aborto, que han decidido decir, no estamos de acuerdo con la penalización del mismo en nuestras leyes, queremos un código penal de avanzada y no un código penal que penalice la decisión de una mujer que haya sido ya victimizada, por ejemplo, en el caso de que haya sido objeto de una violación, o de una mujer que lleve en su vientre una criatura que definitivamente no va a haber vida en el momento en que nazca. Pero vamos a hablar del caso del que les hablé al principio y que también menciona Nelson, que nos llega desde la Altagracia, que es por demás doloroso. ¿Y qué ocurre?
en la misma semana en la que se aprueba esto en el Senado. El Ministerio Público está informando que ya fue arrestado el profesor John Kelly Martínez, principal sospechoso por la muerte de esta adolescente de 16 años, cuyo cuerpo fue encontrado en el baño de su residencia en la comunidad de Vista Alegre del distrito municipal La Otra Banda, en el municipio de Higüey. La fiscal de la Altagracia, Mercedes Santana, detalló que el Instituto Nacional de Ciencias Forenses realiza la autopsia al cuerpo de la joven para determinar las causas de la muerte. El Ministerio Público informó que el profesor John Kelly Martínez está siendo investigado por esta muerte. Sobre el caso, la investigación indica que en horas de la noche, el pasado 12 de febrero, la adolescente salió desde su hogar donde reside con sus padres en Vista Alegre en compañía del maestro, un primo de este y otras 3 alumnas menores de edad. Refieren que al retornar a su hogar alrededor de las 11 de la noche, la joven llegó pálida y sangrando. Indica que al tocar la puerta de la habitación, horas después, los padres se percataron de que el adolescente había fallecido. En el testimonio del padre, que no lo tenemos acá, él dice que una de las jovencitas se quedó con ella, estuvo con ella esa noche y después se fue. Hay varios audios que vamos a verificar primero su autenticidad y que mostrarían las últimas horas de la jovencita pidiendo ayuda. ¿Qué habría motivado a que la otra joven que se encontraba con ella, la otra muchacha, no pidiera ayuda? ¿Cuáles eran las conversaciones que se tenían alrededor de esas horas? Hay una situación también. Este profesor ha sido ya destituido de sus funciones según el Ministerio de Educación. Pero el Ministerio de Educación está dispuesto a decirle al país cuántos casos como este hay. ¿Cuántos casos de profesores sosteniendo relaciones inapropiadas entre maestros y estudiantes han ocurrido en los últimos tiempos, en los que las redes sociales y la ausencia de valores familiares permiten casi todo? Permiten contactarse a horas fuera de clase. Esta jovencita salió de su casa con un maestro en horas de la noche. Y sus padres lo autorizaron. ¿Qué hace una muchachita saliendo con un profesor de su casa? Yo no quiero cargarle el dado a los familiares, pero esas son preguntas que debemos hacernos después de la tragedia. Como digo, siempre las tareas que nos quedan después de las crisis. Hay que destacarlo una vez más, esta muchachita no tenía, y si la tenía no la usó, información apropiada sobre manejo de relaciones sexuales, sobre mecanismos de protección. Su profesor mayor de edad, no puedo decirlo de manera anticipada, pero probablemente no utilizó un preservativo. Entonces hay grupos en el país que ni lavan ni prestan la batea. No quieren educación sexual, no quieren que se proteja a las mujeres desde la perspectiva de sus derechos, de su cuerpo. Y así estamos, y así nos adentramos una vez más en la tragedia que hoy se lleva a una niña de allá de la provincia de la Altagracia. Tenemos el testimonio del papá, que fue el primero, y su mamá, que hablaban ayer con la prensa, cuando ellos pedían que las autoridades apresaran al maestro. Ellos decían que ellos habían pedido permiso para salir con más niños del mismo curso, con más niñas, y que supuestamente iban a una actividad recreativa que los había invitado el maestro de matemática, a quien ellos como padres respetaban. Hay que decir que siempre donde hay un niño menor de edad, la responsabilidad es del adulto. Que no hay forma alguna de atribuirle responsabilidad a una niña que sale con un adulto, que además, por demás, como si ya llevarse a una niña menor de edad no fuera algo delicado, tener una vinculación no creo que sea sentimental, porque en caso de un menor de edad no se habla de relación sentimental, sino de seducción. Y eso ya tiene una carga importante. Pero además de eso, intentar hacerle un aborto sin ningún tipo de seguridad sanitaria, sin ayuda médica, que es lo que dicen los padres, eso tiene una connotación todavía mucho mayor. Eso, sin dudas, eso no tiene discusión de que es penal, y es la razón por la que los padres se han querellado en contra del profesor cuando se han dado las informaciones. Hay unos audios que nosotros, por supuesto, no lo vamos a poner. Uno de ellos es de la niña cuando está tirada en el baño, llamando por teléfono o mandando mensajes por WhatsApp, mensajes de audio, pidiendo ayuda. Ella le manda un mensaje de pedido de ayuda a la amiga que supuestamente se iba a quedar con ella en la casa esa noche.
y ese mensaje o no se escuchó o la niña se asustó, la otra compañera. Lo cierto es que no se llamó a sus padres cerca de la 1, 2 de la mañana. Y si se hubieran llamado a los padres, quizás uno nunca puede hablar por lo que no sucedió, pero probablemente la historia habría sido otra. Vamos a ver el testimonio del papá. Válido. ¿Y qué te pasó, Merales? ¿Qué fue lo que te pasó? Dime, le preguntaron a la amiguita de ella que se quedó aquí a dormir. Dije que a dormir, pero no, anoche mismo se fue. Entonces le dice a la amiguita, no, yo no le he pasado nada malo. Me pasa malo, nada malo. Y se sentó en la cama y le estábamos peleando que por qué se quedó para la playa. Entonces cuando se para en la cama, no, déjame ir al baño. Cuando se para en la cama, dejó la cama llena de sangre ahí mismo, sangrada. Mi esposa le pregunta, ¿por qué la menstruación te bajó o algo? ¿Qué pasa? Mira cuánta sangre tú tienes, mija. Y dice, que me bajó la menstruación. Y no, pero entonces yo le digo a la amiguita, pero mira, eso seguro fue una violación. Háblame la verdad, que parece que fue que la violaron. Háblame una verdad, que mira cuánta sangre ya tiene ahí. Y me dice, no pasó nada malo. Háblame la verdad, para llevarla al médico igual de una vez. Y yo, no, que no pasó nada malo. Y la tiguerita estaba nerviosa. Y tú estabas bebiendo. Y yo, no, yo no tomo. Y en verdad tomó. No, nomás se tomó una cervecita, más nada, una sola pequeña de que se tomó y más nada. Entonces cuando lo vimos ahí, yo fui y le busqué toalla sanitaria aquí, le llevé la toalla sanitaria y cuando después se va para el baño y vuelve y sienta en la cama y todo lleno de sangre. Ay, Dios mío, todo lleno de sangre. Entonces vinieron a buscar a la jovencita, que la jovencita va a dormir aquí con ella. Entonces el padre mandó a buscarla. La jovencita se fue para su casa, para el Bonao, y ella se quedó ahí acostada. Como a las 12 menos 5, yo oigo que ella está hablando por teléfono, me pongo a asuntar ahí, es el cuarto de ella, me pongo a asuntar y oigo que le dicen, ¿cómo tú estás? ¿Cómo te sientes? Y yo, no, yo estoy bien, me voy a dormir, ya déjeme tranquila, que voy a dormir, yo estoy bien. Bien. No, ese video con el testimonio del padre de la jovencita es cortesía del periodista Julio Arache. Gracias, Julio. Miren, el papel de la escuela, eso da para mucho. Algunos efectos colaterales que habrá que ver en detalle después, porque ahora no vamos a restregarle y culpabilidad, que los padres, sí, cargar. que los efectos de exposición en la red de los sugerentes. Dice el papá que le dice a la amiga que si tomaron alcohol, una cervecita. Otro componente, alcohol de por medio. ¿Y no le pareció extraño que tú hacías bebiendo cerveza? Pero una niña menor, saliendo con unos profesores. Porque lo que se decía como que con algunas amigas de la escuela, como si fuera algo de la escuela. Sí. Pero parece que engañaron a los padres con el tema de la salida. Está claro. Cuando el papá la llama y le dice, ¿dónde estás tú? Que son casi las 10 de la noche. Hay algunos efectos colaterales que habrá que ver en detalle. Sí. Este no es el momento. Pero hay la participación de un adulto, que es lo determinante. Habían varios niños, pero hay la participación de un adulto informado porque era un profesor. Señores, pero la educación para que las adolescentes, las niñas conozcan su cuerpo. Claro. O sea, ahí había un temor de decirle a los padres qué era lo que estaba pasando. Claro. ¿Entiendes? Y una ignorancia, inconsciencia tal vez fue inducida de los peligros que se corren. O sea, por eso digo, hay una serie de efectos colaterales que no nos corresponde eso. Y el amigo que me escribe, efectivamente, el Código Penal es mucho más que las 3 causales. Nosotros lo sabemos. Eso nosotros lo sabemos. De memoria, pero es el excusa, el bajadero que se está buscando. Dice que por el tema de las 3 causales, el país se pierde la oportunidad de tener un Código Penal moderno que pueda castigarla. Lo que pasa es que no se tiene suficiente. Que no es cierto, ojo. Claro que no. Lo que pasa es que hay artículos que tienen que ver con tribunales militares, con duplicaciones de penas, con penas individuales por cada uno que usted mate, porque aquí tú matas a uno y mata a 10, exactamente lo mismo. Implicaciones que tienen que ver además con temas de corrupción administrativa y la extensión de los plazos donde perimen, que con este escarceo que tiene el Ministerio Público, los políticos no quieren que le aprueben un código penal donde van a tener 20 años para cucutearlo, pero como lo de las causales genera mucho más morbo, le atribuyen la responsabilidad del letargo al tema de las 3 causales, pero no es así. Eso es una manipulación ligera que han tenido durante un tiempo y más en los últimos 2 años, quienes tienen sobre sus hombros la responsabilidad. Pero yo eso no se lo atribuyo en su totalidad a los que impulsan vilipendiar totalmente el Código Penal, porque aquí se ha demostrado que cuando se quiere sí o sí, aquí se aprueba una ley. Eso lo tenemos demostrado. Entonces, ahí lo que falta es voluntad. Miren, para los que dicen que
este ha sido el problema del Código Penal. Nosotros tenemos un Congreso tan, pero tan hipócrita, que le dijo a este país que bueno, que había que avanzar en ese Código Penal, que yo estoy de acuerdo. Y se dijo, Nelson Yulisa, que se iba a elaborar una ley especial para el tema del aborto, una ley de 3 causales, y que se iba a debatir en conjunto, en paralelo. Vayan a buscar esa ley. Está perdida, nadie sabe nada en el Congreso. No sabe el amigo Alexis Jiménez, que es el director o presidente de esa comisión de la Cámara de Diputados que estudió el Código Penal. Nadie lo sabe tampoco en el Senado. No es verdad, engañan a una población que cree definitivamente en que estos son temas de los que hay que hablar. Y por eso yo creo que es un Código Penal que puede ser muy necesario, pero sigue siendo un Código Penal de atraso. Un Código Penal que nos trae lejos de lo que el mundo ya ha comprendido. Vean esta discusión más allá de los límites que la isla nos impone. Muchas veces hay discusiones que el mundo está teniendo y que parece que la República Dominicana quiere ponerse una venda permanente en los ojos. Y yo creo que definitivamente este es uno de ellos. Bueno, nos quieren meter en el saco con esto del artículo 37 de la Constitución del derecho a la vida. Yo soy creyente, yo no creo en extraterrestre, alienígena, del más allá, pero yo soy un hombre de fe. Pero en esta conversación que estamos teniendo hoy, está implicada la escuela, la educación sexual, está implicada el legislador y la responsabilidad que tiene ante la sociedad, está implicada la calidad del político y del Congreso que nosotros tenemos. O sea, tiene múltiples aspectos esta discusión. Se quiere todo reducir, que derecho a la vida y la influencia que tiene, lo que tienen las iglesias en este país, que hay que quedar bien con las iglesias. Incluso en este año preelectoral no es verdad que nadie se va a pelear con la iglesia, ni con la católica, ni con la evangélica, pero miren el tipo de sociedad que nosotros hemos estado creando, el tipo de niños, adolescentes, con qué visiones y creencias están subiendo, que ni siquiera existe la confianza de decirle a un padre qué es lo que está pasando. Miren, eso es por permitirle a los grupos de choque manipular la agenda educativa. Pero esas cosas, son muchas las discusiones. Ahí está la resolución 33. Bueno, este tema tiene muchas raíces. Está el problema también de que seguro que sus amiguitas, principalmente la amiguita que estaba con ella, tiene todo ese sistema de creencia y de respeto falso a los padres, a la sociedad que tenía esta niña. Porque esa debió salir despavorida de un primer momento. Porque ellos salieron no a compartir y a tomarse una cervecita, fueron a practicar un aborto, ¿entiendes? ¿Qué sabe con qué tipo de brebaje, con qué tipo de pastillas? Bueno, la autopsia de seguro. En una irresponsabilidad absoluta. Totalmente, por donde quiera que usted lo tire, da irresponsabilidad. Como tal vez irresponsabilidad, señores, lo de La Vega apresaron a los propietarios del edificio, el multimueble, el que se cayó. Así es. Lo llevaron, ya parece que las autoridades, el Ministerio Público ha completado sus investigaciones y lo que mandaba era apresar a los propietarios. Recuerden, una empleada muerta, otras 3 heridas que quedaron atrapadas en los escombros. Se dijeron muchas cosas al principio, como que habían otros trabajadores, pero que como eran ilegales no estaban reportados y no se sabían que estaba ahí. Leonardo, que supuestamente todavía deben estar bajo los escombros. Bueno, si es como decía Leonardo Reyes, el hombre experto en sismo, decía que por primera vez se está haciendo una investigación seria, una investigación forense, que el área fue, vamos a ver los resultados de esa investigación forense. Esa fue la empleada fallecida. Vamos a ver qué dice esta investigación, porque parece que a ese edificio le estaban haciendo anexo, y parece que había incluso hasta advertencia previa. En este caso, no se trata de lo que construyeron el edificio en sí, porque al principio hablábamos cómo están apresando ingenieros y contratistas en Turquía, ¿entiendes? De esos edificios con base de papel. Bueno, ahí están. Están presos Jesús María Sánchez la Antigua y Jorge Alberto Rosario Marte. Esos son los que dijeron en todo propietarios. momento que no había una reparación y que no estaban tratando de
aumentarle partes a la construcción y después se encontraron las medidas, las marcas, las herramientas de reconstrucciones, inclusive se dijo que había personal trabajando que podría estar todavía debajo de los escombros. Bueno, el tipo penal, homicidio involuntario. Exacto. Oye, aquí hay tanto desorden con esto de las construcciones y que la gente hace lo que le da la gana, que aquí abrieron un hueco, señores, la semana pasada y perforaron el túnel de la Ortega y Gasset. Aquí abrieron un hoyo ahí en la urbanización La Esperilla y nadie revisó plano, nadie revisó nada, nadie aprobó un permiso. Es la cultura de eso, ¿no? De hacemos lo que nos da la gana y no hay consecuencias. Ahí lamentablemente la consecuencia fue esa. Anoche yo estuve conversando con un buen amigo constructor y me dijo, Catherine, a esa gente le habían dicho 20 veces que tenían que parar ese trabajo. Y siguieron. Y siguieron por la misma. Sí, pero la autoridad que dijo Obra Pública que iba a cerrar el túnel para hacer unas reparaciones. Ya la hicieron, por cierto, ya yo la vi. Obra Pública lo que pensaba que era un problema del techo. Sí. Una filtración. Una filtración. Tenía que dar la vuelta y ir por arriba. Encontraron. Los supervisores de Obra Pública no tenían que ir por arriba. Ay, ¿qué pasa con esto? No, increíble. Y se quedó así. Y tú no has visto a nadie ni procesado. Si lo hicieron, no lo comunicaron. Si lo hicieron, no lo comunicaron. Pero debería haber algún tipo de explicación a la sociedad que diga, oye, aquí no cualquiera puede venir y hacer un hoyo. Y después ver qué pasa. Mira, nosotros durante el 2000, del 18 al 2020, nos lo pasamos hablando del sistema de sanciones, de cómo República Dominicana tenía una necesidad imperante de resolver su sistema de sanciones y de su sistema de consecuencias. A pesar de que el discurso sobre eso ha bajado, la necesidad sigue siendo la misma. No puede ser que aquí la gente sea dueño, no sea dueño, sea visionario, no visionario, inversionista, no inversionista, haga las cosas sobre su propia imaginación, sobre lo que cree, sobre lo que quiere, sin respetar cuáles son las leyes. Por eso hemos tenido diferentes consecuencias. Miren cómo está Turquía, porque con un terremoto cayeron edificios que se habían hecho sobre la base de la corrupción para la emisión de los permisos de uso de suelo. Y el resultado ahora es que probablemente los muertos van a pasar los 50,000. Vámonos a pausa. Al regreso, la entrevista con el magistrado Román Jaques, presidente de la Junta Central Electoral. Regresamos, amigos de Despierta con CDN. Gracias, como siempre, por el favor de su sintonía, como todos los miércoles de manera habitual. Y es un privilegio para este equipo presentar la entrevista de Medios Conjunta, CDN, Canal 37 y el periódico El Caribe. Hoy recibimos con agrado al presidente de la Junta Central Electoral, el señor Román Jaques, quien nos acompaña en esta mañana. Gracias por estar aquí. Muy buenos días, muchas gracias a este equipo de profesionales. Para nosotros es un honor estar en estos momentos de la democracia compartiendo con ustedes, con una mayoría absoluta de mujeres. No, bueno, el placer es nuestro. Y qué bien que esté aquí, porque ya por fin parió, vamos a decir, el Congreso, la ley orgánica del régimen electoral. Y yo le pregunto en sentido general si hay conformidad de parte de la Junta. Sí, la reforma electoral, ustedes saben que, y el país sabe que la Junta Central Electoral desde diciembre de 2020, desde que este pleno asumió este compromiso constitucional con la democracia, lo primero que se abocó fue a plantear una propuesta de reforma electoral a las dos leyes. Se creó una comisión, ya para agosto del año 2021, la Junta Central Electoral presentaba a la comunidad política y al país en sentido general estas propuestas de reforma, ambas leyes, con una condicionante muy importante que son propuestas motivadas. Cada artículo de exclusión, cada artículo de incorporación, cada artículo de ampliación tenía una motivación desde el punto de vista de la jurisprudencia, de la doctrina y de los principios democráticos en un texto de más de 300 páginas. Esto después pasó por una voluntad política estatal al CES, que eran los diálogos. La reforma electoral fue debatida en la sede de la Junta Central Electoral como coordinadora de esta mesa. Fueron 8 sesiones durante este 2022, en los primeros 4 o 5 meses.
Nosotros en ese mismo cuatrimestre depositamos en nuestra facultad de iniciativa legislativa, en el Senado de la República, ambos proyectos. Esto siguió el consenso y los disensos en el CES, perimió en una legislatura y en este caso el resultado que tenemos es una reforma electoral que nosotros como Junta Central Electoral y como Pleno saludamos y felicitamos sobre todo los esfuerzos de ambas comisiones, sobre todo el inicio de la Comisión del Senado de la República que presidió el honorable senador Ricardo de los Santos y a su presidente Eduardo Estrella. Lo propio en la Cámara de Diputados con el honorable senador Elías Huesín Chávez y su presidente Alfredo Pacheco. Creo que fueron esfuerzos importantes que hicieron ambas comisiones del Congreso Nacional para que la República Dominicana tuviera hoy una reforma en el régimen electoral. No obstante, la Junta Central Electoral entiende que propuso una reforma ideal, una reforma integral, si bien las reformas integrales siempre son difíciles de lograr. Lo menos cierto es que no el Congreso Nacional. Nosotros entendemos que el poder político perdió una oportunidad para hacer una reforma más amplia, que impactara más los valores democráticos, que impactara más la integridad electoral, que impactara más los controles. Pero la Junta Central Electoral como árbitro de un proceso, como organizador de un proceso, ya no está en debate de qué está bien y qué está mal en la ley. Ya desde el punto de vista constitucional se sabe que una vez las dos cámaras aprueban un proyecto de ley, eso es ley. Lo que queda es el procedimiento constitucional ya mínimo de que el Poder Ejecutivo, a través del Presidente de la República, pues promulgue en los plazos de ley y publique en los plazos que establece la ley. Entonces, la Junta Central Electoral, respetuosa, lo que va a aplicar es esta ley que se aprobó en base al principio de legalidad. Nosotros, hay unos reglamentos que están pendientes de ser pronunciados por la Junta Central Electoral y algunas resoluciones. Estamos en espera de estas reformas que han impactado en cierta medida estas propuestas de reglamentos y de resoluciones. En sentido general, nosotros saludamos la reforma porque la República Dominicana ya tiene la reforma que democráticamente y políticamente fue posible por el poder político. Es decir, que nos quedamos en formalidades. La Junta no va a tener las herramientas necesarias con ese proyecto para sancionar, para ser más estricto con el quehacer político. Hay elementos importantes, por eso saludamos. Si usted va, por ejemplo, a las medidas cautelares, se encuentra con que de manera expresa ya la ley es bastante clara en el sentido de que la Junta Central Electoral puede asumir medidas cautelares y sanciones administrativas electorales y ordena que se reglamente este proceso administrativo sancionador, que es lo que está pendiente de que la Junta ya en la fase final conozca en una audiencia pública, porque ya eso desde el año pasado se está debatiendo. Y usted se encuentra con disposiciones bastante claras en temas de, pero lógico, en los periodos de pre-campaña y campaña. Otro lado es que se establecen principios que antes no estaban bien claros, el principio de certeza electoral, principio de calendarización, principio de integridad electoral. Se establece el Ministerio Público Electoral, donde están bien definidas las tipificaciones de lo que es un delito, de lo que son crímenes que anteriormente estaban ofuscadas con penas de 10 años y de 2, no como antes, que todas eran de 2 años. Hay otro aspecto importante, que es el tema de los topes. Si bien es cierto que nuestra propuesta era una reducción de topes y que se obligara a los partidos políticos y sobre todo a los candidatos, candidatas, precandidatos y precandidatas a presentar informes, lo menos cierto es que se plantean ahora sanciones de multas a aquellos candidatos y candidatas, porque recuerden que la ley que se aprobó fue de régimen electoral.
solamente abarca la campaña electoral. La pre-campaña la toca la ley de partidos, agrupaciones y movimientos políticos, pero esa ley no fue modificada. Entonces, en el tema de la campaña, con los topes, aquellas candidaturas que se excedan con el 5%, pues podrán ser sancionadas con multas por el triple de su exceso. Yo creo que esto es un régimen sancionador que va avisorando pasos positivos. Hay otros aspectos que debieron ser, pero reitero, nosotros estamos ya para aplicar esa ley. Román, cada vez que hablamos de las inobservancias de la ley electoral y de partidos, de inmediato los actores políticos apuntan hacia la Junta Central Electoral. Esta misma semana se ha dicho que tenemos uso inadecuado de publicidad, de vallas en las calles, y que hay partidos que se sienten privilegiados y que la Junta no está haciendo la labor de supervisión que debería estar haciendo, porque hay partidos haciendo proselitismo disfrazado de inscripciones, de llamados a participación, y los que no lo están haciendo, los que no tienen las vallas, entonces apuntan hacia la Junta Central Electoral. ¿Qué se está haciendo desde el máximo organismo que trabaja con los torneos electorales para que haya equidad en este año que es preelectoral, ya caminando a pasos grandes hacia las elecciones del 2024? Hay una costumbre en el ámbito electoral mundial, y por eso países como este y otros dividen las funciones. Lo que hay que aclarar es que la Junta Central Electoral es el administrador del proceso, regula el proceso electoral. La Junta Central Electoral no puede ser vista como un verdugo. Nosotros no podemos ser juez y parte. Como un fiscal. Por eso existen los delitos y crímenes electorales que nosotros sí podemos denunciar, sí podemos querellarnos inclusive a través de las juntas electorales, o nosotros como Junta Central Electoral a través del Ministerio Público Electoral. Por ejemplo, esta ley crea aspectos interesantísimos. Por ejemplo, esas medidas cautelares que nosotros tenemos la facultad a partir ya de la promulgación y publicación, eso pueden ser para que vea el proceso de debido proceso, valga la redundancia, y de la tutela judicial efectiva. La Junta Central Electoral emite una medida cautelar, la Junta Central Electoral impone una sanción administrativa de la que establece esta ley, pero eso puede ser impugnado ante el Tribunal Superior Electoral, lo cual no ocurría antes. Por ejemplo, todos los actos electorales, todas las actuaciones administrativas y resoluciones electorales ya van a ser impugnadas en el Tribunal Superior Electoral y no en el Tribunal Superior Administrativo. Ahora bien, la Junta Central Electoral en estos espacios lo que ha estado luchando es con el vacío legal que ha dejado el poder político en estos llamados periodos previos al de la pre-campaña. Nosotros regulamos mediante una resolución que fue impugnada inmediatamente por dos partidos políticos, que la Junta Central Electoral reconsideró en unos aspectos que entendía vulneraba el derecho, por ejemplo, a la publicación de encuestas, el derecho a que se regulara como Junta Central Electoral las redes sociales. Eso es totalmente inconstitucional, reconsideramos. Nosotros esta resolución hicimos lo que está prohibido y lo que está permitido, pero no teníamos, por ejemplo, y tampoco está regulado en esta ley, ese periodo previo a la de la pre-campaña. ¿Qué ocurre? Que nosotros facultamos, porque no podemos como Junta Central Electoral regular una sanción. No sé si me doy a entender. Una sanción debe ser por el legislador. La Junta Central Electoral no puede decir, el que haga tal cosa, le voy a imponer una sanción, yo crear la sanción. Como Junta Central Electoral tiene que ser el legislador que cree la sanción. Por eso le decía que la Junta Central Electoral no es un verdugo. Ahora, si nos dan la facultad de sancionar, como en el caso de medidas cautelares y sanciones administrativas electorales, que no son delitos ni crímenes electorales, son aspectos puramente de una violación, por ejemplo, a la no presentación del informe anual de ingresos y egresos de un partido político, que le puedo retener los fondos. Aspectos así, la Junta Central Electoral sí puede actuar. Pero si ve un delito o un crimen, que nosotros vamos a estar con observatorios permanentes en este sentido, sí podemos denunciar ante el Ministerio Público correspondiente.
Sí podemos ir al Tribunal Superior Electoral a asumir defensa de nuestras decisiones. Pero ese vacío legal existe aún con esta nueva ley. Esa es una de las cuestiones que la Junta Central Electoral tiene como desafíos. Hay cuestiones internas de los partidos que uno no puede, porque constitucionalmente ellos pueden autorregularse y autogestionarse. ¿Y cómo va a funcionar entonces la Junta ante esos desafíos? Bueno, estamos haciendo todos los esfuerzos. Por ejemplo, nosotros tenemos ese reglamento que podría imponer medidas cautelares y las sanciones administrativas. Más bien, no el reglamento que impone las sanciones o establece las sanciones, sino el procedimiento a seguir. Pero ese procedimiento y esas sanciones, ahora es que esta ley ha regulado en materia de campaña y pre-campaña. Ha dejado el vacío en los temas de previo a la pre-campaña. Nosotros, como árbitro, hemos hecho llamados y siempre hemos reiterado a la prudencia política, porque el poder político y los partidos políticos y los políticos en sentido general deben entender que la democracia debe vivirse en paz. La democracia es sinónimo de paz, así como la soberanía de un país. Entonces, la Junta Central Electoral ahora, con estas garras que tiene en la ley, no va a escatimar ningún tipo de recursos ni esfuerzos para hacerla aplicar. Por eso decimos que no a la discusión, quedó atrás. Lo que tenemos es una ley que la vamos a aplicar en base al principio de legalidad. Ahí están claras nuestras facultades legales desde el punto de vista administrativo, sancionador, y desde el punto de vista administrativo electoral. Bueno, pero vamos a entrar entonces al montaje de las elecciones. Ya estamos a un año de las elecciones municipales y poquito más de un año para las presidenciales y congresuales. ¿De cuánto es el padrón? ¿Cuánto ha avanzado el proceso? ¿En qué porcentaje estamos? Sabemos que hay plazos legales, pero hay aspectos administrativos que la Junta se ocupa de ir, vamos a decir que ensamblando a tiempo. Háblenos de eso, del montaje de las elecciones y el padrón, de cuánto va a ser la proyección de votantes. La Junta Central Electoral tiene un lema que es con tiempo. Y un ejemplo de ello fue que en la historia de la Junta Central Electoral, por ejemplo, hemos conformado las 158 juntas electorales y 21 OCLE, que son las oficinas de logística electoral en el exterior, que funcionan como juntas electorales, pero en el exterior. Se hizo una juramentación ahora en enero de más de 1.600 personas a nivel nacional e internacional, después de un proceso de un año de evaluación. Es la primera vez en la historia que a prácticamente un año y meses de las elecciones se designan los miembros de las juntas electorales. Esto siempre ocurría 2 o 3 meses antes de las elecciones, lo que impedía una formación y capacitación, porque para usted ser miembro de una junta electoral, usted por ley no requiere necesariamente ser profesional, basta con que sea bachiller. La ley lo que exige es que uno de los miembros titulares sea doctor o licenciado en Derecho, y eso se ha cumplido en estas 158 juntas electorales. Otro tema es que ya hemos iniciado la captación de las personas que conformarán los colegios electorales. Y aquí voy para ir contestando sus preguntas del punto de vista cuantitativo. La proyección es de unos 19.000 o 20.000 colegios electorales, porque el crecimiento normal hace proyectar 18.500, pero nosotros en el exterior tenemos la campaña de empadrónate por la patria que llevas dentro. El padrón del exterior en las elecciones del 20 estaba en 595.000 inscritos en el exterior. Nosotros queremos llevar esto a 1.2 millones o más de 1 millón, prácticamente duplicar la cantidad. En la fecha actual nosotros tenemos exactamente 727.237 personas inscritas. O sea que hemos aumentado, tomando en cuenta algunas personas que se han desempadronado, porque hay personas que se desempadronan, lo que hace que la cantidad comparada con los 595 haya ascendido
aproximadamente unas 148.000 personas. Por ejemplo, para llegar al millón nos quedan aproximadamente 250.000 personas. Para ello estamos trabajando, que se le va a presentar a la Comisión del Voto en el Exterior, que tengo la oportunidad de coordinar al Pleno y posteriormente a los partidos políticos, una plataforma de preempadronamiento a través de la Internet para que las personas en el exterior, por el día a día que viven, la realidad del dominicano y la dominicana en el exterior desde el punto de vista laboral no es la misma que en nuestro país. Entonces esto va a facilitar un preregistro y una cita previa. Yo me preregistro y voy, por ejemplo, el lunes a las 3 de la tarde a la oficina de servicio electoral de Miami, o voy al operativo tal, en el supermercado tal, o en el salón de belleza tal, en Orlando, o en Barcelona, o en Holanda. En fin, nosotros tenemos más de 21 oficinas a nivel mundial. Entonces, esto impacta en que nosotros proyectamos unos 20.000 colegios aproximadamente. Significa que si en cada colegio electoral o mesa electoral vamos a tener 5 personas, un presidente, primer vocal, segundo vocal, secretario o secretaria y suplente, habría unas 100.000 personas que son las que montarían los colegios electorales el día de las elecciones. Ahora bien, no son 100.000 personas solamente. Nosotros tenemos que tener un registro de elegibles que queremos llegar a unas 200.000 personas. Por eso en los próximos días comienza una campaña para motivar a los ciudadanos y ciudadanas mayores de 18 años, profesionales, estudiantes universitarios, estudiantes, bueno, no sé si el término ahora vale, de secundaria, de término, sectores de la sociedad que le duela la democracia, que le duele el civismo, entonces puedan participar y que no le dejemos esto a personas que históricamente han ido a los colegios electorales como delegados políticos cuando son presidentes y vocales de un colegio electoral. Entonces, la oportunidad está dada, hay un principio de participación que establece la ley. Nosotros también hemos presentado a todas las organizaciones políticas un proyecto de resolución que establece el procedimiento de votación. Ese procedimiento de votación es, de manera escueta, el siguiente. La votación es manual, es la propuesta que ha presentado la Junta. Estábamos en espera de las novedades que pueda traer la reforma electoral. Ya esto en manos, bueno, podrá agilizar el proceso para obtener esta resolución. Pero la propuesta que le ha hecho la Junta Central Electoral, los partidos políticos, es votación manual, tanto a nivel nacional como en el exterior, aplica en ambos casos. Un escrutinio manual, es decir, un conteo manual, como se hizo en las elecciones del 20. Entonces, ahí viene después una digitalización de los resultados. La impresión de un acta física, pero no llenada a mano. Se hace el conteo en el colegio electoral. Se va a redactar una especie de apoyo o borrador. Esa planilla, si se quiere llamar así, de apoyo o borrador, va a ser llenada a mano porque son los resultados contados. Entonces eso va a ser firmado por el presidente y los delegados políticos de ese colegio electoral. Entonces van al centro de digitalización de resultados y ahí mismo, porque es el mismo aparato, el escáner, entonces se le va a dar, como ocurre por ejemplo en Colombia los resultados se dan por teléfono, por eso los resultados son inmediatos, y como ocurre en otros países, se lleva el borrador, entonces a la persona indicada, con todos los observadores internacionales, ahí va a haber un observador de escrutinio, ahí va a haber un observador de digitalización y escaneo que van a tener los partidos políticos, los observadores nacionales e internacionales. Se va a permitir la grabación del escrutinio y la grabación de la digitalización y la grabación de la transmisión de los resultados a través del escaneo. Todo eso que quiera sacar su celular, lo va a poder hacer. Esa es nuestra propuesta. Y los medios, vamos a entrar a ese Pero proceso. ustedes, uno, Excelente. no solamente que puedan entrar, sino que van a tener la conexión inmediata de los resultados como lo tienen los partidos políticos.
Esa es nuestra No, propuesta. pero a ese proceso no entrábamos, siempre era por una ventanita. Que lo Ventanita veíamos. no, ustedes van a Ahora tener vamos a acceso, entrar. pero Buenísimo. claro, Se acabó, claro. ¿verdad? Ahora van a estar ahí Manipulando. los delegados acreditados, los medios de comunicación, lógico, ustedes no van a dar abasto para todos los totalmente. colegios electorales, pero sí podrán entrar, que sea porque posible. eso se va a permitir. Entonces, esto se va a digitalizar. El sistema, el software, no permitirá descuadre. Y además, cuando el acta esté digitalizada, porque va a ir el presidente y el secretario con los delegados políticos, se digitaliza. Entonces, una vez comprobada de que es la misma del borrador, se imprime, vuelve y se revisa. Entonces, coincide, pero lo que tenemos el acta impresa, si se quiere para que se entienda, a computadora, nada de palitos, nada de ceros a mano, nada de... son resultados y el sistema no va a permitir ningún descuadre, porque ¿qué le ocurría antes? Que usted ponía 100 más 200, 301. Y era evidente que estaba descuadrada, pero eso no podía resolverse ahí, eso tenía que ir a la Junta Electoral del municipio correspondiente. ¿Cuál es la idea? De que de esa mesa electoral, de ese colegio electoral, no se sale hasta que el acta esté cuadrada y firmada. Entonces, una vez impresa a máquina, para que la gente lo entienda, a computadora, entonces el presidente firman los miembros del colegio, firman los delegados de los partidos políticos, si así lo consideren, porque así lo establece la ley. Una vez esta acta, con resultados digitalizados, impresa a computadora y firmada, entonces se escanea. Entonces, esa acta escaneada va a dar los resultados, pero los resultados van a estar digitalizados. Y con una concomitancia de los resultados, porque ya esto ha sido socializado con todos los partidos, agrupaciones y movimientos políticos, esos resultados van a ir más que preliminares, prácticamente definitivos, porque la idea es, reitero, es que de los colegios electorales, de los recintos electorales, no salga un acta que no esté cuadrada. Eso va a evitar las aglomeraciones y todos los conflictos que se presentaban en las juntas electorales, donde venía un senior, hasta el nombre se me escapa, y que vengan inspectores a buscar una mesa, a cuadrar actas, que 300 más 200 son 502, entonces a quitarle voto a gente y a ponérselo a otro, o ponérselo a otro, y que, bueno, entonces todo esto, esa es la propuesta. Esa propuesta, ya después de esta reforma a la ley, nosotros estamos ya en condiciones, con todas las observaciones que hicieron los partidos políticos, vamos a una audiencia pública en los próximos días y ya tendríamos la resolución definitiva que siempre hemos garantizado, apegada a la integridad electoral y sobre todo a la ley. El número de votantes para que tenemos que hacer una pausa. Vamos a ir a comerciales y cuando regresemos seguramente le damos la palabra a Yanesi y también tenemos otras preguntas, pero vamos brevemente, antes que la producción nos regañe. Ya venimos con más. Regresamos con más de Despierta con CDN. Gracias a ustedes por continuar con nosotros. Recibimos hoy al presidente de la Junta Central Electoral, Román Jaques. Yanesi Espinal tenía una duda para usted para concluir la pregunta. Sí, Yanesi. que en la pregunta, el tema de la proyección del padrón para las elecciones, ¿de cuánto sería el número de votantes? A la fecha está en 8.2, 8.2.5. Con este crecimiento que esperamos de empadronamiento en el exterior, quizás estemos para las elecciones, sobre todo presidenciales, que es donde impacta el voto en el exterior, quizás en 8.6, 8.7 millones de electores habilitados. Presidente, hace algunos días nosotros tuvimos acá en el programa a dos especialistas, uno del área jurídica y otro del área quizás más técnica, refiriéndonos a la potencial o al potencial ingreso de dinero sucio a las campañas electorales. Palabras más, palabras menos, se concluyó en ese panel que desde la Junta Central Electoral, al menos de la perspectiva de estos dos profesionales, se podrían hacer mayores esfuerzos desde una unidad que ustedes tienen establecida para revisar el origen de esos fondos, el origen del dinero de campaña, sobre todo el origen de los recursos que presenten cada uno de los candidatos. ¿Cuál es el trabajo que se está haciendo en la Junta Central Electoral en ese sentido y cómo se podría mejorar para definitivamente tratar de evitar que dinero proveniente del narcotráfico, proveniente de la corrupción y proveniente incluso del terrorismo pueda ingresar activamente en las campañas políticas? Al principio la Junta recibió una unidad de fiscalización de los fondos de los partidos políticos.
Esa unidad, inmediatamente este pleno la convirtió en una dirección y la fortaleció, le dio un espacio particular, porque eso no puede ser una unidad dependiente de una dirección financiera, sino una unidad convertida en dirección de fiscalización que ahora mismo está dirigiéndola el doctor Piñeira. Ahora bien, ¿qué es lo que ocurre con este aspecto de la fiscalización? Decíamos que nosotros hicimos una propuesta ideal. En los topes, por ejemplo, que es un tema porque el control del dinero de los partidos, agrupaciones, movimientos políticos del Estado están ahí. La Junta Central Electoral mensualmente le da los fondos y ellos presentan un informe, pero es un dinero del Estado. Ahora bien, esos dineros privados, sobre todo en los topes de los candidatos y candidatas, precandidatos y precandidatas, nosotros habíamos propuesto claramente, por ejemplo, que se presenten informes quincenales y que la Junta Central Electoral pueda, por ley, exigirle a los candidatos y candidatas estos informes y pueda escudriñar más allá de lo que establece la ley. Ahora bien, nosotros como Junta Central Electoral estamos muy claros. Nosotros no estamos con las manos atadas. Esperamos la ley porque no queremos correr más que la ley. Ahora, la ley llegó a donde llegó. Nosotros por resolución o reglamento vamos a regular un sinnúmero de aspectos que la ley no establece como controles. Sin embargo, el tema del narcotráfico y del crimen organizado permea hasta los estados más sólidos y posmodernistas. Eso es un desafío no solamente para la Junta Central Electoral, sino para el Estado Dominicano como Estado. Perdón, Nelson, ellos comentaban incluso que esa dirección podría tener características similares a una unidad que tenga oficiales de debido cumplimiento. ¿Eso podría estar entre las resoluciones que ustedes están mencionando, que aunque no estén contempladas en la ley, podrían hacerse por resolución? Bueno, el debido cumplimiento tiene ribetes a veces que en materia electoral hay que valorarlos en su justa dimensión. Por ejemplo, también se ha hablado de sujetos obligados. Bueno, la ley, eso sí, la ley no lo estableció. Reitere que la Junta no puede ir más allá de proponer propuestas, valga la redundancia, que estén acordes a la legalidad. Por ejemplo, nosotros en nuestra propuesta no hicimos nada que impacte el aspecto constitucional. Nuestra reforma era una reforma legal, no una reforma que impactara un solo artículo de la Constitución. Presidente, se han dicho tantas cosas de la compra de alcaldes y de directores de distrito que ni nosotros los periodistas estamos metiéndonos en eso ya, mucho menos la Junta. Pero aquí tuvo el delegado político del PLD y el técnico de la Fuerza del Pueblo, estuvo con nosotros. Y ellos dicen que un grupo de partidos le sometió a la Junta, no sé cómo llamarles, instancias y petitorios, con datos concretos, pero nunca han tenido respuesta de la Junta. Sí, eso del transfugismo es un tema de debate del poder político. La Junta Central Electoral, les reitero, hizo su tarea. En esa reforma nosotros propusimos de manera expresa la regulación clara para sancionar el transfugismo electoral, porque hay dos tipos de transfugismo. No, pero ahora están hablando yo de compra, de que hay dinero de por medio. Hay dos tipos de transfugismo. Okay. Hay un transfugismo electoral, que es aquel precandidato o candidato que una vez en el proceso interno pasa de un partido a otro. Eso es lo que se conoce como transfugismo electoral. Por ejemplo, la ley pasada definía de manera ambigua el transfugismo, y la ley de partidos, agrupaciones y movimientos políticos, que no fue tocada en estos procesos de reforma, es la que establece que el precandidato no puede pasarse a otro partido porque no sería habilitada su aceptación en el otro partido. Sin embargo, la Junta Central Electoral, en la propuesta que hizo, dejó bien claro que el transfugismo de precandidatos y de candidatos debería ser sancionado con no permitirle la inscripción en otro partido. Por ejemplo, esta ley habla de que no existe el transfugismo o no permite el transfugismo en alianzas, pero eso es el transfugismo electoral. El transfugismo electoral tiene ribetes que deben ser analizados. La Junta Central Electoral, oportunamente, si le
corresponde, pues tomará una decisión. Ahora bien, con relación al transfugismo postelectoral, que es real y efectivamente el transfugismo, si se quiere, por antonomasia, es el transfugismo real, es aquel que cuando yo obtengo la curul, es decir, yo obtengo el cargo de elección, obtengo la representación, me paso entonces de un partido a otro. ¿Por qué? Porque el principio constitucional que rige en República Dominicana es que el cargo de elección lo obtiene, aunque haya sido a través de un partido, aunque haya sido a través de un movimiento o agrupación política, es intuito persona. Si es Yulisa que obtiene la posición de X cargo de elección popular a través de un partido y decide por cuestiones internas o lo que sea, cambiar al partido del A al B, entonces usted se lleva su cargo de elección popular. Eso es un tema que la Junta Central Electoral no quiso entrar en materia porque es un tema constitucional. Tocar lo constitucional en una reforma, mal hubiese hecho la Junta, porque una reforma constitucional siempre arrastra cosas que después se enturbian y ensucian a aquel que la propuso. Nosotros en esos aspectos no nos metemos. El poder político, reitero, tuvo la oportunidad de regular aspectos, quizás como el transfugismo, pero nosotros vamos a aplicar la ley, reitero, tal como está. Ellos creen que hay una descortesía que nunca recibieron respuesta. Con relación a la observación, eso se comisionó precisamente al director de fiscalización de partidos políticos. La Junta Central Electoral recibió un informe, lo está analizando, porque han seguido algunas denuncias y que la hemos incorporado y oportunamente vamos entonces a rendir el informe final como pleno. Pero ya hay un informe preliminar, pero se han sumado otras denuncias que se han incorporado y no vamos a hacer omisión en este sentido. Vamos a dar el informe, pato o gallareta. Muy bien. Vamos a hablar un poco de registro civil, porque no solo es temas electorales. Planes de expansión del registro civil, acceso a la gente al registro civil. ¿Qué está haciendo la Junta en ese sentido? Lo primero es reiterar la salutación y la felicitación al Congreso Nacional ahora por esta ley 04-2023, que es la ley que usted hace referencia. Nosotros, como Junta Central Electoral, hay una comisión que está trabajando, por ejemplo, con los reglamentos, tenemos 180 días. Recuerden que vamos a pasar, lógico, se dan unos plazos razonables para que la Junta haga esa transición de lo manual, de lo manuscrito a lo digital con un soporte físico. Eso es importante que la ciudadanía lo conozca. El registro civil va a pasar de totalmente manuscrito a un registro digital con soporte físico. Es decir, a usted, cuando vaya a hacer el registro correspondiente de nacimiento, le van a tomar los datos en una computadora, le van a imprimir un acta, esa acta usted la va a validar, la va a firmar, la firma el oficial y ya eso va a quedar digitalizado y todos los procesos que se sigan van a ser digitales, pero va a tener siempre ese soporte físico original que es fundamental para la identidad, que, como reitero, es el soporte de la soberanía. Bien, muchísimas gracias, presidente Jaques, por habernos acompañado en esta mañana. Queremos recordar a la audiencia que esta entrevista continúa ahora en el almuerzo del periódico El Caribe y que usted podrá ver reflejada además tanto en el impreso como en el digital, tanto del periódico El Caribe como en la parte digital de CDN Canal 37. Nosotros vamos a ir a pausa y venimos ya. Gracias, presidente. Vamos a los deportes con Frank Camilo. No sé por dónde cortaremos, porque ayer tuvo el Licey en el Palacio, estuvo la gente del Mundial. Frank Camilo y los deportes. Por ahí mismo, arranquemos por ahí la mismo. Pegué. La pregunta de mí para ustedes, que son los analistas políticos de esta empresa, es: para el presidente de la República, ¿eso es un trabajo o una satisfacción? Porque se pasó la tarde entre peloteros. Dígame usted, don Nelson, para nuestro presidente Luis Abinader Corona, ¿eso es trabajo o simplemente satisfacción? No me provoque, porque lo que me dicen que la estadía del Licey
No duró más de 10 minutos, que lo despachan de una vez. Pero está bien, pero los recibieron. Y tuvimos, de hecho hay unas imágenes ahí. 9 minutos me dijeron, ok, un placer tenerle Eso tiene por un aquí. chisme atrás, o sea, como que si hubiesen sido las águilas hubiesen durado. O sea, como un cumplido. Cuidado, Catherine, no toque esa tecla. No, así no. Pero fue como un cumplido. No, porque si eso vamos, yo le diré que con Cibao Fútbol ¿Y por qué Club duró dura media hora, tampoco? Ay, no lo arreglé ahí, diciendo que Cibao lo recibe en media hora. ¿Y cuánto duró con ellos? Yo no tengo ese dato, Yulisa, fíjate, no, yo no sé. El tema es que sí recibió a los Tigres campeones del Licey, recibió a Emilio Bonifacio, recibió al presidente del equipo, Ricardo Ravelo, y este dijo que se sentía feliz porque Dios le dio la oportunidad al equipo de los Tigres de tener 3 coronas. Ahí me quedé yo como perplejo. 3 coronas. Sí, el City Champ, el campeonato nacional y el campeonato del Caribe, y tienen con qué celebrar. Luego, eso fue en la tarde, ¿verdad? Luego, un poco más tarde, eso fue cosa al Licey casi a mediodía, un poco más de mediodía, la don Vitelio Mejía, obviamente el presidente de la liga estuvo ahí. Luego recibió a el equipo que va al Clásico Mundial de Béisbol. De los Tigres del Licey les recibe la camiseta y la bandera campeona, y al equipo que va para el Clásico Mundial de Béisbol les entrega la bandera, les entrega la promesa y el compromiso de venir campeones. Ahí está Nelson Cruz en pantalla, quien es el gerente del equipo, y Nelson Cruz ha estado muy agradecido de lo que el presidente de la República viene haciendo. Obviamente está el ministro de Deportes, el amigo Camacho también, y está Luisín Mejía, miembro del Comité Olímpico Internacional y presidente del Caribe Sports. Entonces, vamos a escuchar las palabras del gerente del equipo, Nelson Cruz, con relación a esta recepción del presidente, del mandatario 1 del país. Hemos sentido en todo momento el apoyo del presidente, desde el primer día que solicitamos su ayuda, nos dio esa mano amiga, en todos los aspectos que hemos solicitado ha estado con nosotros. Nosotros como gerente, en mi caso, todo el equipo de operaciones del equipo, sumamente orgulloso de cada uno de ellos por el trabajo que pudimos completar, el trabuco de equipo que tenemos. Y estoy confiado que vamos a un equipo contendor para buscar la corona. Vamos a recordar que el equipo dominicano empieza su participación el día 11 en el Clásico Mundial de Béisbol, que arranca el día 8. El evento en sí arranca en el continente asiático el día 8. El equipo dominicano está pautado para viajar el día 6 de marzo y jugar 2 partidos de fogueo. Uno contra los Mellizos de Minnesota, el equipo de Grandes Ligas, y otro contra los Bravos de Atlanta, que estarán en ese momento en fase de entrenamientos, en los campos de entrenamiento. Entonces, cuando se publicó el roster del equipo dominicano, llamó mucho la atención el hecho de que Nelson Cruz está como jugador también, y ya decía yo que en MLB Network se han estado preguntando cuando analizan el equipo dominicano, que si tendrá la manera el dirigente Rocky Linares, que fue puesto ahí por el gerente, de decirle a Nelson Cruz, tú no vas a jugar ya como empleado. Que ellos no se explican cómo sería esa relación. Nelson ha dicho que no tiene problemas, que si juega o no juega, que él simplemente está allí porque el propio dirigente le ha dicho, tú deberías ocupar un espacio. Ahora, lo que más ha llamado la atención, la gran incertidumbre, es la cantidad de jugadores que están en el roster para defender la primera base. Porque de manera natural solo aparece Vladimir Guerrero Jr. Entonces, esa fue otra de las preguntas, creo que fue Manuel Acevedo, que le hizo a Nelson Cruz, quien, además de Vladimir, pudiera defender la primera base en ese roster ya publicado. Miren la respuesta de Nelson. Tenemos a Cano, él sería el sustituto de Vlad en caso de que cualquier cosa suceda. Escueta y simple. Robinson Cano, y yo creo que ahí él está de más respondiendo otras incertidumbres, porque muchos decían, ¿y por qué Cano? ¿Y por qué no fulano o Perencejo? A mí me gusta Cano, que ya es un hombre que ganó este clásico, que ya es un hombre que conoce. Ahora, va Cano en rol de utility, por lo que escuchamos. No va a jugar en esa segunda base natural. Me imagino que ahí tendremos a un Jeremy Peña, que ahí tendremos a otro de los muchachos jóvenes que están en el roster. Pero va Cano con un rol definido. Puede ser bateador designado, puede ser utility para defender la primera base y obviamente jugar en su posición natural en la segunda base cuando sea necesario. Dominicana tendrá 4 partidos
obligatorios. Después de esos 4 juegos, entonces nosotros pensamos en avanzar. Todos los juegos de Dominicana serán en Miami. Todos los de primera ronda, si avanza, seguirá en Miami. Si llega a la final este año, en la primera vez, en 5 versiones con esta que se están haciendo del Clásico, la final se hará en la costa este de los Estados Unidos. Siempre se hizo más buscando que el público asiático viaje a Los Ángeles, a San Diego, que les queda más cerca que la costa este, que eso es cruzar el continente. Ahora, ¿qué dice Juan Núñez, el presidente de la Federación Dominicana de Béisbol, con relación a ese roster? Adelante, Juan Núñez. No ha llegado Juan Núñez. No está Juan Núñez. Bueno, Juan Núñez habla de que el roster está completo, que no hay desperdicios, que están completamente armados para ganar ese campeonato. La realidad es que es un campeonato difícil, corto, con peloteros que van a estar de una manera u otra entrando en forma, entrando en calor. Ayer, tarde de peloteros para nuestro presidente. Y déjense de eso, don Nelson, de estar contándole los minutos a la visita de los peloteros. Llegar a Palacio. Sí, porque cuando vengo a ver me habla de que, pero si va a durar media hora cuando va. No sé. Ustedes me dirán. No, pues que me llegan esas versiones de que se encontraron como muy corta la estadía. Muy breve. Incluso me dijeron... Pero media hora es suficiente, ¿no? No, 10 minutos. No, 10 minutos para el Licey y media hora para el equipo de la serie. Ahora que el equipo del Mundial. Bueno, hay que analizar eso. Yo lo único que quiero saber es que si hubiesen sido las Águilas, hubiese sido distinto. Chacha, deja el chisme. Bueno, puede ser. Con Fran y con el Mundial nos vemos. Lo que hay que desearle es suerte a esos muchachos. Que les vaya bien. Bye. Hasta mañana. Hasta mañana.